Bien, vamos entonces viendo lo que son estas preguntas. Me dice, ¿no? Un generador de señales está conectado a una línea de transmisión cuya impedancia característica vale 75 ohmios. La línea mide 6 metros y el dieléctrico en su interior tiene una permitividad relativa de 2.6. Al final de la línea se conecta una carga cuya impedancia vale 75 ohmios. Punto seguido, si el generador tiene una resistencia de 1 ohmio y un voltaje de salida en circuito abierto igual a B sub G igual a 1.5 por el coseno de 2pi por 10 a la octava T, encuentre las expresiones matemáticas instantáneas para el voltaje y la corriente en cualquier punto de la línea. Además, hay la potencia promedio que se entrega. Estamos planteando lo que son nuestros datos, ¿no? Tenemos una impedancia característica, como bien me dice, de 75 ohmios. Tengo una impedancia de carga de 75 ohmios. Mi longitud es igual a 6 metros. Mi impedancia del generador es de 1 ohmio. El voltaje del generador es 1.5 por el coseno de 2pi por 10 a la octava t. Me pide hallar lo que es la expresión instantánea, ¿no? Para lo que es el voltaje y la corriente. Me pide hallar lo que es la potencia promedio en la carga, o sea, P de carga. Ok, bueno, este sería mi gráfico. Este sería mi gráfico aproximado, ¿no? Para lo que es el comportamiento de este tipo de línea. Ok, bien, ¿qué es lo que tengo aquí? Voy a tener mi tensión del generador. Entramos a lo que es mi impedancia del generador. Y bueno, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Que a partir de eso recién va a comenzar mi línea. A partir de esta línea segmentada en rojo, recién va a comenzar mi línea. Pero en este caso tengo una impedancia interna, se podría decir, del generador, ¿no? Esta es una impedancia interna. Entonces recién mi línea va a trabajar a la salida de todo eso, ¿no? La salida de lo que es mi generador. ¿Ok? Entonces eso, y a partir de eso vamos a tener mi voltaje incidente y va a ocurrir un voltaje desreflejado, ¿no? Bien, pero ¿qué es lo que estaríamos introduciendo para la salida de ese generador? Una tensión de entrada, ¿verdad? Bien, y aparte, a partir de esa tensión de entrada, vería lo que es una impedancia de entrada, ¿ok? ¿Y qué más? Vería qué ocurre el caso de un acoplamiento. ¿Debido a qué? Debido a que mi impedancia característica y mi impedancia de carga son iguales, ¿verdad? Son del 75 y 75. Entonces, bien, ¿qué es lo que voy a determinar? ¿Qué voy a determinar primero? Voy a determinar lo que es la frecuencia. ¿Ok? Voy a determinar lo que es la frecuencia. ¿Ya? Entonces, vamos a partir de lo que es la tensión del generador, que es esta, ¿no? Yo observando veo que mi frecuencia es 10 a la octava hertz, ya que si se acuerdan, ¿qué forma tiene una función senoidal? Al tener este comportamiento de una señal senoidal, ¿qué es lo que veo? En este caso mi fase es 0, ¿no? Para lo que es esta función, ¿no? De la tensión del generador. Entonces, simplemente voy a tener omega t. ¿Y qué es omega? Omega es 2pi por la frecuencia, ¿verdad? Entonces aquí tendría 2pi por la frecuencia. Entonces, ¿cuál sería mi frecuencia? Mi frecuencia es 10 a la octava, ¿no? Sacando ese omega t. ¿Ok? Entonces, de esa forma se obtiene lo que es la frecuencia. La misma función me lo dice. Mis expresiones instantáneas para lo que son la tensión y la corriente son estas, ¿no? Mis ecuaciones 1 y 2, que ya las hemos visto en el formulario que hemos ido desarrollando. Ok. Como tengo una línea acoplada, voy a tener estas relaciones, ya que si se dan cuenta en la anterior diapositiva, ¿qué me faltaba hallar para lo que son estas ecuaciones 1 y 2 de mis expresiones instantáneas? Me faltaba hallar B de Z e I de Z, ¿no? Me falta hallar esos dos. Entonces, ¿cómo los hallo? Los hallo a partir de estas expresiones. Véanlo aquí. El B de Z es igual a A por E elevado a la menos constante de propagación por Z. ¿Ok? Para lo que es una línea acoplada, donde este A es mi tensión de entrada, ¿ya? Es mi tensión de entrada y el B es mi tensión reflejada. Y mi ecuación 4, ¿no? Que igual tiene muchas relaciones, esto ya se los he explicado, donde este A sobre Z sub 0 va a ser mi corriente de entrada, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculamos lo que es esa tensión de entrada? Si se dan cuenta, volveremos a lo que es el planteamiento de mi problema. Esta tensión de entrada, la tensión que aparece aquí,
¿Cómo la puedo calcular? La puedo calcular a partir de lo que es un divisor de tensión, ¿no? Nada más, ya que esta es la tensión que ingresa y quiero ver qué tensión va a caer sobre la impedancia de carga. El divisor de tensión, ¿cómo va a ser? La tensión de entrada va a ser igual a la impedancia de entrada sobre la impedancia de entrada más la impedancia del generador, multiplicado por el voltaje del generador, ¿ok? Entonces, reemplazando mis datos, el voltaje de entrada va a ser igual a 1.48, que es esta relación, ¿no? 75 sobre 76 por 1.5, ¿no? 1.48 por el coseno de 2pi por 10 a la octava. ¿Qué es lo que estamos haciendo a continuación? Estamos llevando esto a su forma polar, ¿no? Ya que sabemos que una señal senoidal se puede llevar a una forma polar, ¿no? En su forma de fasores. Bien, para lo que es la corriente de entrada. La corriente de entrada es la corriente que trabaja dentro de lo que es el sistema. Entonces va a ser impedancia de voltaje del generador 1.5 por el coseno de 2pi por 10 a la octava t sobre impedancia de entrada más z sub g, ¿no? que estaban en forma serial, 75 ohmios más 1 ohmio. Entonces, llevándolo a su forma fasorial, vamos a tener 0.02 con fase de 0 grados, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Lo que hacemos a continuación es determinar lo que es la constante de propagación, ya que si se dan cuenta en mis ecuaciones 3 y 4, ya he determinado la tensión de entrada y la corriente de entrada, pero me faltaba determinar lo que era la constante de propagación, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que asumo? Asumo que mi atenuación es 0. Si es que no me dice nada, entonces siempre voy a asumir que mi atenuación es 0. Sí, eso es muy importante. ¿Y qué es lo que sucede para cuando tengo una atenuación igual a 0? Sí, sucede esto, ¿sí? Sucede que la velocidad de propagación es igual a la velocidad de fase, ¿ok? Sucede eso. Y ya van a ver más adelante por qué lo estoy encerrando, ¿sí? Ya van a ver por qué lo estoy encerrando aquí. Bien, entonces partimos de lo que son estas ecuaciones. En sí, para determinar mi constante de propagación, como bien ven, veo que mi ecuación 8, mi constante de propagación es alfa más j beta, ¿no? Pero como el alfa es igual a 0, solamente necesito determinar lo que es beta, y el beta lo determino a partir de lo que es mi ecuación para lo que era la velocidad de fase. La ecuación para la velocidad de fase que me decía que la velocidad de fase es igual a omega sobre beta, ¿ok? Me decía eso. Pero bueno, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a hacer lo siguiente. Voy a determinar inicialmente a partir de esta ecuación 7 lo que es beta, ¿no? Reemplazo en mi ecuación 8 y obtengo lo que es la constante de propagación. Entonces reemplazo, ¿no? Mis datos en mi ecuación 7. Beta, omega, ¿qué es? Omega es 2pi por la frecuencia. Entonces, voy a tener 2pi por 10 a la octava hertz, ¿no? Donde este 10 a la octava hertz era la frecuencia que he determinado sobre la velocidad de fase. Pero la velocidad de fase inicialmente no la tengo. Y bueno, ahí utilizo lo que les mencionaba, ¿no? Que la velocidad de propagación es igual a la velocidad de fase. Y una expresión para lo que es la velocidad de propagación, ¿cuál es? La que hemos ido viendo, ¿no? En la parte teórica. La velocidad de propagación es igual a c, que es la velocidad de la luz, sobre la raíz de la permitividad relativa, ¿no? Y eso es lo que he hecho aquí. Velocidad de la luz sobre la raíz de la permitividad relativa. Me sale que el beta es 3.38 radianes por metro, ¿está bien? Bien, teniendo yo el beta, reemplazo el beta en mi ecuación 8 y voy a tener que mi constante de propagación es igual a j por 3.38, ¿no? Entonces ya voy a tener, ya tengo lo que es mi constante de propagación, ya no me falta prácticamente nada, ¿no? Solamente es reemplazar estos datos en lo que son mis ecuaciones, ¿no? Que las he dejado inconclusas al principio del ejercicio. Que eran estas, ¿no? Para b de z y de z he dejado inconcluso lo que eran estas ecuaciones 3 y 4. Reemplazo todos los datos que he hallado. En este caso, el A, que era mi tensión de entrada, era 1.48 con fase de 0 por E elevado a la constante de propagación J, 3.38Z,
Y bueno, la corriente, ¿no? En función de Z, en forma fasorial que tendría 0.02 con fase de 0, lo tengo aquí, por E elevado a la constante a la menos constante de propagación por Z, J 3.38Z, ¿no? Entonces tengo estas dos expresiones, pero esto no me sirve, ¿no? Ya que estos dos ya los tengo que reemplazar en mis ecuaciones 1 y 2 para recién obtener lo que me pedía el ejercicio. Entonces, reemplazo estas dos ecuaciones, perdón, estos dos datos en lo que eran mis ecuaciones 1 y 2. Donde, bueno, esto simplemente 1.48 con fase de 0 lo puedo expresar como 1.48 nada más por el coseno de omega t, tendría 2pi por 10 a la octava t, menos lo que está aquí, ¿no? Menos 3.38 z, ¿no? Eso entonces. Ya esto simplemente surge del cis, ustedes ya lo pueden demostrar esto. Igual hago lo mismo, ¿no? Con esta ecuación, con la ecuación 2. Si es que reemplazo en esa expresión, igual voy a tener, ¿no? Prácticamente lo mismo, solamente va a cambiar lo que es la magnitud. ¿Está bien? Bien. ¿Qué más? Me faltaría lo que es la potencia en la carga, ¿no? La potencia en la carga. Ya tengo ya tengo B de Z e I de Z. Entonces, en base a esos dos y trabajando en mi ecuación 9, que ya la hemos desarrollado en la teoría, que me decía que la potencia en la carga o potencia de entrada era igual a 1/2 de la parte real del B de Z por el I de Z conjugado, ¿no? Entonces, reemplazo en esta ecuación esos datos que he hallado. Entonces, ¿qué tendría? Que la potencia en la carga es igual a 1/2 de la parte real de B de Z. B de Z, ¿cómo lo puedo expresar? Como bien les mencionaba, 1.48 con fase de 0, simplemente lo puedo anotar como 1.48 por E elevado a la menos J 3.38Z, ¿no? Multiplicado por I de Z conjugado, 0.02 con esta fase tenía, pero aquí, ¿qué es lo que sucede con la fase? La fase, en lugar de volver de ser negativa, ya se vuelve positiva, ¿no? Al conjugarse. Entonces, ¿cómo se va a volver eso? Se vuelve E elevado a la más J 3.38Z, donde estos dos prácticamente se simplifican, ¿no? Ya que esto se va a volver 1 sobre E elevado a la J 3.38Z, numerador con denominador se anula, ¿no? Bien. ¿Y qué es lo que tendría? 1.48 por 0.02, que bueno, sacándole parte real sería eso mismo, nada más. Entonces, todo esto sería 1.48 por 0.02 sobre 2, ¿no? Donde, ¿qué es lo que obtengo? Lo que obtengo es 0.015 vatios. Y eso sería mi potencia de carga. Entonces, vamos pasando al siguiente ejercicio. ¿Qué me dice el ejercicio? Me dice un cable coaxial con impedancia característica de 100 ohmios y que tiene conectada una carga de 80 más J50. Bueno, me dice obtenga el coeficiente de reflexión a 25 centímetros medidos desde la carga al generador. Calcule también el valor de BSWR, es decir, el ROE, ¿no? La relación de onda estacionaria, y las posiciones del primer máximo y del primer y segundo, no, del primer mínimo y del primer y segundo máximo de voltaje desde la carga al generador. Indique estas distancias en centímetros. Considere que la frecuencia de operación es 300 megahertz, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Primero vamos planteando lo que son nuestros datos. Me dice que la impedancia característica es de 100 ohmios. Me da la impedancia de carga 80 más J50 ohmios. Obtengo el coeficiente de reflexión a 25 centímetros medidos desde la carga. Es decir, me está diciendo que calcule el coeficiente de reflexión con Z igual a menos 25 centímetros. Eso, ¿no? ¿Qué más me dice? Me dice que calcule lo que es el ROE, PSWR, el Z, ¿no? La posición del primer máximo, el Z para el segundo máximo y el Z para el primer mínimo. Y además me dice que la frecuencia de operación es 300 MHz, ¿ok?
Entonces aquí, bueno, lo que voy a hacer primero va a ser plantear lo que es mi problema, que es, bueno, en desarrollo es muy, muy interesante. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, prácticamente esta sería mi línea. No voy a tener una carga, disculpen el gráfico que lo he hecho así, pero bueno, nos va a servir también de apoyo, ¿ok? ¿Qué es lo que va a surgir? Dentro de lo que es mi línea, la onda que se va a propagar, lo que les mencionaba, ¿no? La onda que se va a propagar es mi onda estacionaria, va a tener una longitud de onda, y esa longitud de onda de mi onda estacionaria es lambda sub E, ¿ok? Y ese lambda sub E, ya les he explicado, ¿no? En la parte teórica, ese lambda sub E es la mitad de la longitud de onda del medio, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero, voy a calcular lo que es el lambda. Bueno, más que todo, esta parte me va a servir para comprobar, para verificar lo que les he mencionado, ¿no? En la parte teórica, para verificar ciertas ecuaciones, ¿ok? Para verificar ciertas ecuaciones. Van a ver por qué. Entonces, determinamos el lambda, ¿ok? El lambda del medio, ¿no? Ya que indirectamente no solamente es lambda, sino es el lambda del medio, ¿ok? Entonces, parto de estas ecuaciones, de mis ecuaciones 1 y 2. A pesar de que esto ya estaba, ¿no? En el formulario que hemos visto, parto de estas dos ecuaciones, las igualo, B es igual a B, entonces voy a tener que el lambda por la frecuencia es igual a C sobre la raíz de E sub R, y bueno, de ahí despejo el lambda. El lambda va a ser igual a C sobre F por la raíz de la permitividad relativa. Bien, hago el reemplazo de mis parámetros que ya los tengo. Bien, esto lo meto a la calculadora y entonces, ¿cuánto me sale el lambda? El lambda me sale 1 metro, ¿verdad? Me sale 1 metro, ¿ok? Bien, eso entonces lo pueden comprobar si desean. Bien, ya tengo el lambda, voy a determinar lo que es lo que me interesa, lo que es el lambda de la onda estacionaria. Y el lambda de la onda estacionaria va a estar dado por esta ecuación, mi ecuación 3, ¿okay? Que ya le he desarrollado en las fórmulas, ¿no? Que hemos ido viendo. ¿Y qué es lo que voy a tener? Que ese lambda, bueno, en este caso es 1 metro, ¿no? 1 metro sobre 2. Bueno, en base a estos datos que tendría, es que meto esta a la calculadora, lambda de la onda estacionaria va a ser igual a 50 centímetros. Bien, ¿qué es lo que hago ahora? Me decía aquí, me decía que calcule, ¿no? El coeficiente de reflexión a 25 centímetros medidos desde la carga, ¿ok? Voy a hallar en principio como me dice medidos desde la carga, entonces va a ser desplazándome desde la carga 25 centímetros, ¿no? En ese punto tengo que medir lo que es el coeficiente de reflexión, pero en sí esto creo que todavía no lo hemos visto así tal cual, pero sí lo vamos a ver en las fórmulas que ya vamos a desarrollar dentro de este ejercicio. Bueno, pero primero de lo que se parte siempre es la determinación del coeficiente de reflexión de voltajes en la carga, ¿ok? Entonces, en la carga, ¿qué es lo que voy a tener? En la carga tenía esta ecuación, mi ecuación 4, que me decía que mi coeficiente de reflexión en la carga era igual a z sub L menos z sub 0 sobre z sub L más z sub 0. ¿Ok? Hago el reemplazo de mis parámetros, de mis datos que ya los tengo. Z sub L, 80 más J, 50 ohmios. Z sub 0, 100 ohmios. Z sub L, ¿no? 80 más J, 50 ohmios, más Z sub 0, 100 menos 100 ohmios, ¿no? 100 ohmios. Bien, entonces esto lo meto a la calculadora. Y bueno, yo haciendo el cálculo he obtenido que el módulo era 0.3 y la fase era de 96 ohmios. Fíjense aquí, creo que no se ve tan claro, ¿no? Ahí, pero este 0.3 es el módulo del coeficiente de reflexión de voltajes en la carga. Esto es muy importante, lo que está aquí en rojo, ¿sí? Es el módulo del coeficiente de reflexión de voltajes en la carga. Y este 96 grados es igual a la fase del módulo del coeficiente de reflexión en la carga, pero esa fase usualmente se la denomina como tita, ¿ok? Nosotros la vamos a denominar como tita. Bueno, ya les adelanto que vamos a demostrar de que el coeficiente de reflexión de voltajes en esta distancia que me dice, a 25 centímetros medidos desde la carga, si se dan cuenta, podemos partir de lo que es esta longitud de onda de la onda estacionaria, ¿no? Ya que estos 50 centímetros, esto ya lo han visto desde física 3,
sería todo esto, ¿no? Sería todo un ciclo. Un ciclo es como desplazarse desde la carga hasta este punto, ¿no? Es desplazarse desde la carga hasta este punto. Y sabemos que un ciclo, ¿cuánto representa? Representa 360 grados, ¿no? Representa 360 grados. Pero este ciclo se produce desplazándome ¿cuánto? Se produce desplazándome 50 centímetros. Si es que me desplazo 25 centímetros, ¿cuánto me desplazaría? Me desplazaría medio ciclo. Y si todo un ciclo es 360 grados, medio ciclo ¿cuánto es? Es 180 grados. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con este coeficiente de reflexión? En el caso de la fase, ya que el módulo vamos a ver que se va a mantener, sí se va a mantener constante, ¿ya? Pero ¿qué es lo que va a suceder con la fase? Con la fase va a suceder lo siguiente, ya que he dicho que vamos a desplazarnos 180 grados, entonces el coeficiente de reflexión, en el caso de su fase, se desplaza el mismo ángulo. O sea, igual se va a desplazar 180 grados. ¿Está bien? Se va a desplazar 180 grados. Entonces vamos a demostrar a partir de fórmulas de que efectivamente nos vamos a desplazar 180 grados. ¿Sí? Entonces, este 96 grados, seguro para el caso del coeficiente de reflexión a 25 centímetros, ya va a ser estos 96 más 180 grados, que sería 276 grados, ¿no? Y entonces, vamos viendo lo que son los máximos y los mínimos antes de tratar, ¿no? Lo que les mencionaba. Para los máximos y los mínimos voy a ver esto, ¿no? Lo que era mi ecuación 5, que ya se los he mencionado en la parte teórica, ¿no? Para un máximo, ¿qué es lo que digo? Lo que les mencionaba, ¿no? Para tener un máximo, voy a partir de lo mismo que les he explicado antes, ¿no? Para un voltaje máximo, este coseno de 2 beta z más tita tiene que ser igual a 1, ¿ok? Para un máximo. Pero no solamente va a haber un máximo, va a haber varios máximos, ¿ok? Pero esta sería la regla general para un máximo, que este coseno de 2 beta z más tita tiene que ser igual a 1, ¿ok? Bien, entonces voy planteando para mis máximos. En este caso me dice que hay 2 máximos, ¿no? Entonces, bien, para el primer máximo, este coseno, este 2 beta z más tita tiene que ser igual a 0, ya que si se dan cuenta, este coseno va a pasar al otro lado como arcocoseno, ¿no? Arcocoseno. Entonces tendría 2 beta z más tita es igual a arcocoseno de 1. ¿Y cuánto es el arcocoseno de 1? Por si acaso, por regla general, si es que no se acuerdan esta parte, el arcocoseno tiene una expresión, ¿no? Una expresión muy interesante. Vamos a tener esta expresión. El arcocoseno de x es igual al arcocoseno de x más o menos 2pi por k. Suena un poquito raro, ¿no? Pero aquí tenemos que aclarar ciertas cositas. Este arcocoseno de x es el primero que aparece. O sea, esta parte, lo que está aquí primero, no es lo mismo que está aquí, ¿sí? Este arcocoseno es el primero que aparece. Ya es el primero que aparece en mi desarrollo. Y bueno, aquí lo estoy anotando, más o menos 2pi por k. Pues en base a eso, voy llevando a todos los demás ángulos para los cuales se va a repetir, ¿no? Para los cuales el arcocoseno va a ser igual, en este caso, de un máximo va a ser igual a 1, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el primero que va a aparecer? El arcocoseno de 1, el primero que va a aparecer va a ser el 0, ¿no? Va a ser el 0, ¿ok? Va a ser el 0, ¿no? Dentro de lo que es mi círculo trigonométrico, ¿verdad? Y en base a eso lo tengo que llevar para hallar mis otros máximos, tengo que aplicarle esto, ¿no? Más o menos 2pi por k. ¿Por qué lo estoy anotando como más o menos 2pi por k? Ya que puede ser un ángulo negativo o un ángulo positivo, ¿no? Pero en este caso voy a trabajar simplemente con ángulos negativos. ¿Por qué voy a trabajar con ángulos negativos? No queremos obtener zetas positivos. Ahí aparte el concepto, ¿no? De que nos estamos desplazando desde la carga hacia el generador. Entonces, desplazándolos desde la carga hacia el generador, nos vamos a desplazar desde z igual a 0 hasta z igual a L. Todos son zetas negativos, ¿ok? Entonces, es por ello que igual tenemos que trabajar en esta parte de más menos, trabajamos siempre con negativo, ¿no? Y solamente vamos variando k, ¿ok? Y para el otro caso, si es que trabajáramos desde el generador hacia la carga, sí trabajaríamos en esta parte del más menos con los positivos, ¿no? Ya que queremos obtener solamente zetas positivos, ¿ok?
Entonces, de esa manera. Bien, entonces el primero que aparecería va a ser el 0, ¿no? El arco coseno de x, en este caso el arco coseno de 1, el primero que aparece es 0. Voy a trabajar con k igual a 0, entonces voy a tener 0. El tita era de menos 96, ¿no? De 96. O sea, aquí ya directamente estoy despejando ya el z, ¿no? Entonces ese 96 pasa al otro lado con menos 96 y este 2 beta pasa a dividir. Y fíjense aquí lo que está en azul, lo he anotado como 2 por lo que sería beta, lo he anotado como 2pi sobre 1. ¿Y qué sería? El 1 metro es el lambda, ¿no? Es 2pi sobre lambda en este caso, ¿ok? Es 2pi sobre lambda. Tal vez se preguntarán por qué es 2pi sobre lambda, ¿no? En sí, para cuando no existe atenuación, y eso ya estoy asumiendo, indirectamente ya estoy asumiendo en el ejercicio que no me dice nada, estoy asumiendo que mi ejercicio no tiene atenuación, ¿ok? Y a partir de eso surge lo que está aquí en azul, 2pi sobre lambda. El lambda era 1 metro, ¿no? Ese lambda es el lambda del medio, ya que solamente en mis fórmulas está como lambda, ¿no? No me dice lambda sub e, ¿ok? Entonces es lambda del medio, 1 metro. Bien, ¿y por qué multiplico por pi sobre 180 grados? Ya que estos 96 grados están en ángulos sexagesimales, hexagesimales, ¿no? Y los tengo que llevar a radianes, ya que los radianes son una unidad dimensional, ¿no? Entonces, eso me facilita el trabajo, ya que si no, ¿en qué unidades me saldría el Z? Me saldría en unidades de ángulo por metro, ¿no? Y eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, es por ello que estos ángulos los llevo a radianes, ¿no? Que es una unidad dimensional, como bien les mencionaba. Y por eso aplico, ¿no? Este factor de conversión, que 180 grados es pi. Entonces, haciendo ese cálculo, metiendo en la calculadora, me sale que Z es igual a menos 13 centímetros, ¿ok? Esto ustedes lo pueden verificar. Y ahora, para el segundo máximo, lo que les mencionaba, ¿no? El primero que aparecía del arco coseno de 1, en este caso era 0. Ahora le voy a poner aquí un k igual a 1. Entonces, con un k igual a 1, sé que 2pi es igual a 360 grados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener 0 menos 360 grados. O sea, voy a tener 2 beta z más tita igual a menos 360 grados. Tal vez incluso si es que aquí no hubieran querido trabajar con eso, lo hubieran anotado aquí como menos 2pi nada más, ¿no? En lugar de 360 grados. Pero yo lo he anotado como 360 grados y por el paso siguiente, ¿no? Ya que lo que está sucediendo es que estoy restando a los menos 360 grados el tita, ¿no? Está restando, que es igual, que esté en ángulos. Entonces, implícitamente igual hubiera tenido que llevar los ángulos a radianes, ¿no? Igual. Es por ello que lo estoy trabajando entonces, estos 360 grados en ángulos hexagesimales, ¿ok? Para que se sumen más sencillamente. Bien, entonces, este tita, lo que les mencionaba, pasaba a restar, este 2 beta pasaba a dividir, ¿no? Y el beta era 2pi sobre lambda, ¿ok? Igual lo mismo, llevo estos ángulos que van a estar aquí a radianes, ¿no? Y bueno, ya voy a obtener esto en centímetros, inicialmente en metros, ¿no? Ya que aquí tengo un metro. Si es que le ponía 100 centímetros, yo obtenía directamente en centímetros, ¿no? Pero eso ya es sencillo. Bueno, ¿qué es lo que digo? Entonces, que en base a lo que les mencionaba, el Z sería igual a menos 63 centímetros. Y no sé si se dan cuenta ahí qué es lo que está sucediendo. Bueno, todavía no lo mencionaremos a pesar de que se ve implícitamente lo que está pasando, ¿sí? Veremos primero lo que está sucediendo con el mínimo. ¿Ok? Entonces ahí, para lo que es un mínimo, lo que les mencionaba igual, ¿no? De esto mismo, para un mínimo, ¿qué es lo que tengo? Este coseno de 2 beta z más tita tiene que ser igual a menos 1, ¿verdad? A menos 1. Entonces, ¿qué es lo que digo? De la misma forma, ¿no? El arco coseno de menos 1, ¿cuál es el primero que aparece? El primero que aparece es el 180, ¿no? Es el 180, pero ¿cuál es el problema aquí? Que si es que trabajo con el 180, es muy probable que aquí me salga un z positivo, ¿ok? Pero ese no es el punto, ¿no? Ya que los zetas tienen que ser negativos, como bien les mencionaba, ¿no? Ya que estoy trabajando de la carga hacia el generador. Entonces, es por ello que trabajo con el siguiente. Y poniéndole al 180 grados, ¿no? Que sería el arco coseno de x,
más menos 2pi por k, en este caso tendría k igual a 1, y en lugar del más menos trabajaría simplemente con menos, ya tendría un ángulo de menos 180 grados, ¿no? 180 grados menos 2pi es menos 180 grados, ¿verdad? Entonces tendría esto, ¿ok? Ya, entonces, ¿qué es lo que tengo a continuación? Este pi pasa al otro lado a restar, menos 96 grados, este 2 beta pasa a dividir, 2 por beta, 2pi sobre lambda, ¿no? 2pi sobre un metro, esto lo llevo a radianes, pi es 180 grados, meto la calculadora y me sale z igual a menos 38 centímetros. Ahora sí, ¿no? Ahí ya podemos mencionar lo que les quería, ¿no? Decir, ¿qué veo entre z igual a menos 13 centímetros y z igual a menos 38 centímetros? ¿Cuál es la distancia entre ambos? La distancia entre ambos es 25 centímetros, ¿verdad? Es de 25 centímetros. Y entre 38 y 63 lo mismo, ¿no? Es 25 centímetros. Y a su vez, fíjense, entre máximos, ¿cuánto es la distancia? La distancia es de 0.5 metros, ¿no? O sea, 50 centímetros. ¿Ok? Entonces, ahí estamos viendo, ¿no? Estamos prácticamente demostrando lo que es el lambda de la onda estacionaria. Fíjense, el lambda de la onda estacionaria nos ha salido 50 centímetros. Imagínense, aquí está el primer máximo, ¿no? Aquí está el primer máximo y aquí está el segundo máximo. Y ambos, ¿por qué distancia están separados entre un máximo y un máximo? Están siempre separados la distancia de un ciclo, ¿no? Es un ciclo. ¿Sí? ¿Y un ciclo cuánto es? Es el lambda de la onda estacionaria, o sea, 50 centímetros, ¿no? Ok, estamos demostrando, ¿no? Entonces, que entre un máximo y un máximo hay 50 centímetros, y entre un máximo y un mínimo va a haber medio ciclo, o sea, la mitad, ¿no? 25 centímetros. Ok, entonces, si se dan cuenta, a partir del primer máximo, ya no hubiera sido necesario, si es que hubiéramos aplicado podríamos hacerlo tal vez de dos formas incluso, ¿no? Esta sería una, y la otra sería a partir de la longitud de onda estacionaria, ¿no? Ya que a partir de la longitud de onda estacionaria, directamente estos menos 13 centímetros máximo, que hubiéramos restado 25 centímetros y hubiéramos obtenido el primer mínimo, ¿no? Y a su vez, hubiéramos obtenido el segundo máximo restándole otros 50 centímetros, ¿está bien? Entonces ya estamos demostrando que la longitud de onda estacionaria no surge por ahí nomás, ¿no? Sino que tiene sentido también, ¿no? Okay, entonces, para lo que es el ROE ya hemos demostrado esta fórmula, ¿no? Y ahí ya se los he anotado también, que el ROE es el voltaje máximo sobre el voltaje mínimo. Y aquí tenemos, ¿no? El voltaje máximo sobre el voltaje mínimo, dividiendo ambos, se anula A, tenemos esta expresión, ¿no? Entonces reemplazamos los datos. Y también es por eso que he hallado lo que es el coeficiente de reflexión de voltajes, ¿ok? Ya que el coeficiente de reflexión de voltajes, aquí solamente está como coeficiente de reflexión de voltajes, no me dice que es en la carga, ¿no? Pero, ¿qué es lo que voy a decir? Como no existe atenuación, siempre el módulo del coeficiente de reflexión de voltajes va a ser el mismo, ¿ok? Dentro de toda la línea siempre va a ser el mismo cuando no tengamos atenuación, y eso se los voy a demostrar a continuación, ¿sí? Ya lo que vamos a ver dentro de un momento. ¿Sí? Pero bueno, ¿cuál era el módulo que hemos hallado? Era 0.3, ¿no? Bueno, eso lo hemos reemplazado en esta expresión, y lo metemos a la calculadora y hallamos que el ROE es 0.538, ¿ok? Eso nada más, y aquí ya se los voy a demostrar eso, ¿ok? Para lo que es el coeficiente de reflexión de voltajes. Lo que les decía, ¿no? Ahora vamos a demostrar de que ese coeficiente de reflexión de voltajes, lo que les mencionaba al inicio, que si es que nos desplazamos 25 centímetros, se va a desplazar 80 grados, ¿no? Entonces, 180 grados, mitad de ciclo, ¿no? Entonces, eso se los voy a demostrar aquí, pero vamos a partir inicialmente de algo muy interesante, el coeficiente de reflexión de voltajes para cualquier distancia, ¿ok? Coeficiente de reflexión de voltajes en función de zetos, para cualquier desplazamiento. Eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, ¿de qué partimos? El coeficiente de reflexión de voltajes como tal tiene esta expresión, ¿ok? Tiene esta expresión. Esta es su expresión general. La genérica de esta expresión parte todo, ¿ok?
Bien, entonces tengo esta expresión, ¿ya? Es B sobre A por E elevado a 2 por la constante de propagación por Z, donde B sobre A qué es igual. Esto ya se acuerda, ¿no? Del anterior ejercicio, B sobre A es el coeficiente de reflexión de voltajes en la carga, ¿ok? Listo, entonces ya tenemos hasta ahí el siguiente paso. A continuación, ¿qué es lo que hacemos? Este coeficiente de reflexión de voltajes en la carga va a tener un módulo. Bueno, aquí lo estamos expresando en su forma de Euler, ¿sí? Por facilidad, ya que aquí tenemos una exponencial, entonces viene a expresarlo en su forma de Euler, ¿no? Entonces, el coeficiente de reflexión de voltajes en la carga tiene un módulo y una fase, ¿no? Que aquí está en su forma de Euler. El módulo es lo que hemos visto, ¿no? Igual en el anterior problema, o en este mismo, ¿no? En este mismo, ¿no? Que tiene este módulo y tiene una fase de θ, ¿no? ¿Ok? Bien, y esta constante de propagación, ¿cómo la puedo expresar? La puedo expresar como alfa más j beta, ¿no? Entonces, por leyes de exponentes, eso se puede distribuir en dos exponentes, ¿no? Por un lado voy a tener e elevado a la 2 alfa z, y por otro lado, e elevado a la j 2 beta z, ¿no? Haciendo, ¿no? Lo que les mencionaba. Listo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que digo? Para lo que es la forma de Euler, tengo que agrupar lo que va a ser mi módulo y lo que va a ser mi fase. ¿Qué parte va a ser mi fase? Los que tienen e elevado a la j, ¿no? De aquí, ¿cuáles son los que tienen e elevado a la j? Es este y es este, ¿no? Entonces, ambos van a determinar lo que es mi fase. ¿Qué es lo que hago con ambos? Multiplicación de dos exponenciales que tienen la misma base, se suman los exponentes, ¿no? Entonces, voy a tener e elevado a la j, 2 beta z más θ, y para lo que es el módulo, tendría los de lo otro, ¿no? El módulo del coeficiente de reflexión de voltajes en la carga por e elevado a la 2 alfa z, ¿no? Entonces, eso sería mi módulo. Esa multiplicación sería mi módulo y lo otro sería mi fase, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer prácticamente dos consideraciones, ¿no? Esta sería una, la que está ahí. La que está ahí es para cuando existe atenuación, ¿ok? Para cuando alfa es distinto de 0. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar para cuando alfa es igual a 0? Para cuando alfa es igual a 0, este e elevado a la 2 alfa z se vuelve 1, ¿verdad? Y entonces, en base a eso, ya voy a tener esta expresión. ¿Ok? Bien. Y esta sería mi expresión para la cual yo estaría trabajando. Y aquí no surge lo que les mencionaba, que siempre para cuando la atenuación es igual a 0, el módulo del coeficiente de reflexión de voltajes siempre va a ser el módulo del coeficiente de reflexión de voltajes en la carga, ¿ok? Siempre. Y a partir de eso ya estaríamos demostrando igual, ¿no? Lo que hemos hecho para el ROE, ¿ok? Bien. Y la fase, ¿cuál va a ser? Y eso sería para el módulo. Para la fase, ¿qué es lo que tendría? La fase va a ser 2 beta z más θ, ¿verdad? Esa entonces es la fase, y a partir de la fase vamos a determinar lo que es esto. Muy interesante, la gráfica de lugar geométrico, ¿sí? Pero bien, vamos desarrollando esta parte. Primero, acabaremos esto. Bien, para el coeficiente de reflexión para z igual a menos 25 centímetros, ¿no? Para el módulo es el mismo, ya que no tenemos atenuación. Entonces, trabajaremos para la fase. La fase, lo que les mencionaba, era 2 beta z más θ. Entonces, trabajo en base a eso. 2 beta z más θ. Reemplazo, ¿no? En este caso, para z igual a menos 25. Reemplazo los datos. 2, beta es 2 pi sobre lambda, ¿verdad? Y hemos deducido igual esto. Por z, menos 25 centímetros, más 96 grados, que es θ. ¿Okay? El reemplazo el lambda es 100 centímetros. Esto yo lo estoy trabajando ya que aquí está en centímetros, para que se anule, ¿no? Centímetros con centímetros. ¿Ok? Y bueno, ¿qué estoy haciendo ahí? Para que, bueno, aquí obtenga lo que son grados, ya que para lo que es una fase siempre la voy a expresar en grados, no la voy a expresar en radianes, ¿sí? Grados hexadecimales. Entonces, para esta parte, para obtener aquí grados, sé que pi es 180 grados. ¿Ok? Aquí estoy aplicando igual este factorcito de conversión, y en base a eso, bueno, ya reemplazo, meto todo esto a la calculadora y obtengo 276 grados. Esto ustedes lo pueden verificar, y efectivamente, si se dan cuenta, ¿qué es lo que sucede? En la carga tenía 96 grados, ¿se acuerdan? Y desplazándome 180 grados, lo que les mencionaba, ¿no? Al inicio,
ya intuido de que ya va a ser la fase 276 grados. Y ahora matemáticamente hemos demostrado que efectivamente nos hemos desplazado medio ciclo, 180 grados, ¿verdad? Ok, entonces eso, bueno, ahora ya hacemos la conclusión para esta parte. Tendríamos que el coeficiente de reflexión de voltajes para esa distancia, z igual a menos 25 centímetros, va a ser igual a 0.3, que era el de la carga, no el módulo del coeficiente de reflexión en la carga, con mi fase que he determinado, 276 grados, ¿ok? ¿Qué nos dice el ejercicio? Nos dice, en una línea de transmisión con Z sub 0 igual a 75 ohmios y Z sub L, la impedancia de carga, igual a 90 más J 60 ohmios, calcular, inciso A, el coeficiente de reflexión en la carga. Inciso B, el coeficiente de reflexión de voltajes a las distancias de lambda cuartos, 3 lambda octavos, lambda y lambda medios medidos desde la carga, y me dice el inciso C, grafica el lugar geométrico, ¿ok? Bien, vamos planteando lo que son mis datos primero. El Z sub 0, la impedancia característica es de 75 ohmios, la impedancia de carga es 90 más J 60 ohmios. Y A, el coeficiente, bueno, el inciso A me pide que determine el coeficiente de reflexión de voltajes en la carga. Inciso B, el coeficiente de reflexión de voltajes, Z igual a lambda menos lambda cuartos. Aquí no, aquí hago igual lo mismo, la consideración que si es que estoy midiendo desde la carga, voy a desplazar desde Z igual a 0 hasta Z igual a menos L, ¿no? Entonces todas mis distancias van a ser negativas. Es por ello que aquí estoy anotando como menos lambda cuartos, menos 3 lambda octavos y menos lambda medios. Y me dice el inciso C que grafique el lugar geométrico, ¿ok? Bien, voy viendo mi gráfica. Bien, tengo mi impedancia de carga, mi impedancia característica, mi voltaje del generador. Estoy introduciendo una tensión de entrada, ¿no? Estoy obteniendo una tensión reflejada, una tensión incidente y una tensión reflejada, y me dice que determine a estas distancias Z igual a menos lambda cuartos, Z igual a menos 3 lambda octavos y Z igual a menos lambda medios. Me dice que determine lo que es coeficiente de reflexión de voltajes. Bien, eso es lo que vamos a hacer. Planteamos mi solución. Lo más fácil, no voy a determinar el inciso A, el coeficiente de reflexión en la carga. Eso es bien fácil, ya tiene una expresión y es esta, ¿no? Es una fórmula. Entonces parto de esta ecuación, mi ecuación 1, que es esta, ¿no? Esto creo que ya lo hemos ido viendo, ¿no? En los anteriores ejercicios. Entonces, bueno, lo vamos a hacer más directamente. Si hacemos el reemplazo, Z sub L es 90 más J 60 ohmios, Z sub 0 es 75 ohmios. Bueno, llevo a su forma polar el numerador, el denominador, ya les he explicado cómo trabajar esa parte y lo llevo a su forma polar, ¿no? Llevándolo a su forma polar, el coeficiente de reflexión de voltajes, tengo esto, ¿ya? Siempre, por si acaso, el coeficiente de reflexión, exprésenlo en su forma polar. Antes ya les he mencionado que las impedancias sí exprésenla en su forma cartesiana, ¿no? Pero los coeficientes de reflexión siempre exprésenlos en su forma polar, ¿está bien? Bien, entonces en su forma polar voy a tener 0.35 con fase de 55.98. Y este va a ser mi punto A. Esto más que todo, lo que son los puntos, lo que estoy anotando aquí como punto A va a ser para mi lugar geométrico. Ya les voy a enseñar cómo hacer eso, ¿sí? Bien, tengo esto como mi módulo del coeficiente de reflexión de voltajes en la carga y este como mi tita, ¿no? La fase del módulo de coeficientes de reflexión en la carga. ¿Ok? Y con eso ya tendríamos el inciso A. Inciso B, bueno, aquí está lo mismo, ¿no? Que hemos ido viendo en el anterior problema, solo que aquí ya vamos a trabajar lo que les mencionaba, ¿no? Vamos a trabajar esto para el lugar geométrico, ¿ok? Bien, entonces vamos desarrollando eso, ya que en este caso igual voy a asumir que no existe atenuación, ¿ok? Voy a asumir que no existe atenuación. Lo que les mencionaba, la magnitud para todos los casos va a ser la misma, ¿no? Ya que estoy asumiendo que no hay atenuación. Entonces trazo mi punto A y al decir que no hay atenuación, mi lugar geométrico de mis coeficientes de reflexión siempre es una circunferencia, ¿ok? Siempre es una circunferencia. Ya, entonces trazo lo que es mi punto A. En base a esta circunferencia le meto la fase tita, y a partir de eso trazo lo que es el módulo, ¿ok? El módulo del coeficiente de reflexión que he hallado. Y ese sería mi punto A.
¿Sí? Ahora yo las fases para los demás, como van a tener la misma magnitud, o sea, dentro de esta misma circunferencia voy a ir trazando para los demás. Solamente voy a trazarlas con diferentes fases, y eso es el lugar geométrico en este caso. Ahora trazo para z igual a menos lambda cuartos, 2 beta z más tita, 2 beta, cuando no existe atenuación, beta es 2pi sobre lambda, z es igual a menos lambda cuartos, ¿no? Para este caso, obviamente. Y eso lo tengo que llevar a su forma sexagesimal, ¿no? Como un ángulo. 180 grados es pi, más el tita es 55.98 grados. Y eso me sale menos 124 grados. Entonces, para z igual a menos lambda cuartos, voy a tener que el coeficiente de reflexión es 0.35, lo que les decía, ¿no? Mantiene la magnitud, pero varía la fase. Ahora la fase es de menos 124 grados, y ese va a ser mi punto B. Para el siguiente hago exactamente lo mismo. Me sale menos 214 grados para z igual a menos 3 lambda octavos, y mi coeficiente de reflexión va a ser 0.35 con fase de menos 214 grados. Para el siguiente hago lo mismo. Para menos lambda medios me sale menos 304 grados. Y bueno, mi coeficiente de reflexión es de 0.35, misma magnitud, varía la fase. Ahora la fase es menos 304 grados, ¿no? Y ese va a ser mi punto D. Y en base a eso trazo lo que es mi lugar geométrico, ¿ok? Que sería básicamente este, ¿ok? Trazo mi punto A, mi punto B, el C y el D. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Ok? Sucede lo siguiente. Para el punto A, bueno, aquí tenía esto, ¿no? Con ángulo de 55.38 tenía una magnitud de 0.35. Aquí lo mismo, 0.35 con fase de 124 para el punto B. Para el punto C, 0.35 con fase de 214, menos 214, ¿no? Si es que me desplazo menos 214, voy a tener esto. Y para el punto D voy a tener 0.35 con fase de menos 304. ¿Okay? Siempre los desplazamientos, perdón, las fases surgen a partir de esto, ¿sí? A partir del plano horizontal, del semiplano, del semiplano izquierdo, ¿sí? ¿Ok? A partir de esto siempre se van a medir los ángulos. ¿Sí? A partir de esta parte, siempre. Listo. ¿Qué más? Mencionarles que siempre que me desplazo en sentido horario, voy a bases de la carga hacia el generador, ¿sí? En el caso de lugar geométrico. Si se dan cuenta, eso surge, ¿no? De la carga hacia el generador, me estoy desplazando en sentido horario. Si es que me desplazo en sentido antihorario, va a ser del generador hacia la carga. Bueno, esto es más que todo como explicación, ya que incluso si se dan cuenta, la misma matemática les dice hacia qué lado desplazarse. ¿Ok? Eso. ¿Qué más mencionarles? Para la última fase, ¿qué es lo que he visto? Que la última fase era de menos lambda medios. Y para la onda estacionaria, lambda menos, bueno, en este caso lambda medios, ¿no? Desplazarme lambda medios, ¿cuántos representa? Representa 360 grados, ¿verdad? Representa 360 grados. Y surge lo mismo para el lugar geométrico. Fíjense, parece lambda medios, que era mi punto D. ¿Qué es lo que pasa? Coincide con el punto A. No me he desplazado lambda medios y me he desplazado todo un ciclo. ¿Ok? Entonces, eso se va a cumplir. Fíjense, entonces coincide, ¿no? A es igual a D. Ambos puntos son exactamente iguales. ¿Está bien? Entonces, eso también estamos volviendo a demostrar, ¿no? Que cuando me desplazo lambda medios, vuelvo siempre al mismo lugar. Es como desplazarse un ciclo, ¿no? A partir de lo que es la onda estacionaria, ¿no? ¿Ok? Pues nuevamente estamos demostrando lo mismo. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Bueno, eso sería todo.